Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este blog, del blog de mi, del, ¿cómo blog? Pues del podcast, ¿no? De mi canal de YouTube. Y fíjense todos ustedes, voy a empezar a este episodio leyendo un texto que no lo escribí yo, un texto que lo escribió la inteligencia artificial, ¿no? Le pedí que me hablara sobre la importancia de la salud mental. Voy a leer este texto y después ya les presento al invitado que ahí ya lo vieron y está escuchando y es el profesional de la salud mental y es quien va a aprobar o desaprobar a este maldito robot que escribió las siguientes palabras. La salud mental es esencial para nuestro bienestar físico y emocional. Sin una buena salud mental, es difícil enfrentar los desafíos de la vida diaria y disfrutar de las relaciones y actividades que nos importan. Sin embargo, a menudo subestimamos la importancia de cuidar nuestra salud mental y nos enfocamos más en nuestra salud física. El cuidado de la salud mental incluye la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de trastornos mentales y emocionales. Esto puede incluir terapias, medicamentos y apoyo de grupo. Es importante buscar ayuda si se experimentan síntomas de trastornos mentales como ansiedad, depresión, trastorno bipolar o esquizofrenia. La prevención de la salud mental también es importante. Esto puede incluir ejercicios regulares, una dieta saludable, sueño adecuado, evitar el consumo excesivo de alcohol y drogas y reducir el estrés en la vida diaria. También es importante rodearse de personas positivas y apoyo y tener una actitud positiva hacia uno mismo. La salud mental también está relacionada con la salud física. Una enfermedad física puede afectar la salud mental y viceversa. Por ejemplo, la depresión a menudo se presenta en personas con enfermedades crónicas. Por lo tanto, es importante tratar ambos aspectos de la salud de manera conjunta. La salud mental es esencial para el bienestar general de una persona y es importante prestarle la misma atención que se le da a la salud física. No se debe tener vergüenza de buscar ayuda si se experimentan problemas mentales o emocionales. Con el tratamiento adecuado, las personas pueden superar estos problemas y llevar una vida plena y saludable. Bueno, eso es lo que decía la inteligencia artificial. Vamos a preguntarle aquí al experto, a quien vamos a referirnos como, ¿cómo quieres que te llame? Paquico, Francisco, Francisco está bien. Ingeniero Ramírez, Francisco. Francisco está bien. Pero Francisco me suena un poco falso, ¿no? Bueno, está bien. Sí. Si te digo Paco, bueno, vamos a llegar a un acuerdo. Te digo Paco, ¿te gusta o no te gusta? Sí, como te sientas como no tengo problema con ello. Bueno, pues ¿Vale? vamos a preguntarle a don Paco, ¿qué le parece la opinión, o más bien, qué le parece el texto que escribió la inteligencia artificial sobre la salud mental? Yo creo que aquí hay varios elementos muy interesantes de los que podemos un poquito desmenuzar, ¿no? Creo que hace mucho énfasis la definición que acabas de leer en aspectos de cuando uno está pasando por alguna problemática de carácter emocional o algún trastorno. Si bien es cierto, la salud mental implica pues estar libre de ello, creo que va un poquito más allá. Es decir, la salud mental no implica necesariamente o no se puede limitar a la ausencia de la enfermedad. Creo que es un asunto mucho más complejo Mm.
que implica otro tipo de situaciones, ¿no? Como bien lo comentabas, como de elementos que rodean a la persona para efectivamente lograr este bienestar que nos permita ser funcionales en un grupo, en una comunidad. Yo lo reduciría fundamentalmente a ello. Y no es que me lo esté inventando, es la definición que da la Organización Mundial de la Salud. Es decir, este elemento de bienestar general implica, pues, no solo la ausencia de la enfermedad, sino todo un conjunto de elementos que favorezcan el desarrollo de la persona en un grupo, al grupo social al que esté inserto. Bueno, muy bien. Vamos a ver, no te me adelantes mucho, pues, porque tenemos tiempo por delante y luego te vas a quedar sin nada que decir. Eh, Ok. lo que entiendo yo de lo que tú dices es que la definición que leí sobre la importancia de la salud mental se enfocaba en el trastorno, ¿no? Digamos, en lo que no es normal, en la dolencia mental, en el conflicto, en el problema. Pero es muy interesante lo que dices tú, ¿no? Que no solamente la salud mental es la ausencia de conflicto, sino que hay algo más, ¿verdad? Y eso me hace pensar, fíjate, me hace pensar en la psicología positiva de Seligman, ¿no? Que él enfatiza mucho esta noción él le llama plenitud, ¿sí? Y él dice que su psicología o su aproximación a la psicología busca precisamente esto, que el ser humano viva una vida rica, una vida plena, una vida satisfecha, una vida creativa, etcétera, etcétera. ¿Estás de acuerdo tú con esta noción de Seligman? Cuando tú hablas de que la salud mental no solamente es la ausencia de enfermedad, sino algo más, ¿a qué te refieres con ese algo más? ¿Coincides con Seligman en esta noción de plenitud? Totalmente, totalmente. Y además creo que Seligman no es como que descubra el hilo negro, ¿no? Ya lo había dicho en su momento Abraham Maslow, ¿no? Con este sentido de la autorrealización, lo dijo también Viktor Frank, ¿no? Con ese sentido de trascendencia. Es decir, todos estos elementos hablan de de un logro mayor que la evitación de alguna enfermedad. Totalmente de acuerdo con lo que plantea Martin Seligman en su postulado de la psicología positiva, que justamente yo creo que por eso es que tiene tanto auge, por eso es que, ah, justamente por esto es que cuando Martin Seligman dicta este famoso discurso en la APA, en la La Asociación APA, de ¿no? Psicología Americana, plantea esto, ¿no? Es decir, hey, nos estamos enfocando justamente demasiado en lo que no tenemos, en la ausencia en la enfermedad, en el trastorno, porque hasta entonces, por ahí creo que fue en el 94, por Sí, ahí así, 92, 94 por ahí así. así, ok, hasta ese punto la visión era justamente en este sentido. Creo que Seligman le da un giro en esta visión de la salud mental en la época moderna. Sí. Y entonces viene a dar este giro que nos permite entonces entender que la salud mental no solamente es la ausencia de la enfermedad. Bueno, muy bien. Sirva esto como introducción, ¿verdad? Porque agarramos monte y la gente que nos está viendo va a decir, ¿estos dos quiénes son o qué? ¿De qué van? Bueno, don Francisco Ramírez es psicólogo y es otras cosas más. Y si está aquí es porque lo invité para que nos hable un poco acerca de su experiencia precisamente en el contacto directo con pacientes, ¿no? Con gente que se acerca a él para recibir pues el apoyo terapéutico que ellos sienten necesitan. Es una disciplina, es una práctica muy, me imagino yo, ¿no? Muy, tú sabes que tengo la palabra en inglés, no sé cómo se diga en español, pues no. Muy satisfactoria, ¿será? Que te llena de mucha satisfacción, quizás, ¿no? Poder ayudar a otras personas que se encuentran en el momento de dificultad, Paco. Sí, totalmente. Es una profesión, yo diría que tiene como estas dos caras, ¿no? Muy demandante,
pero también muy satisfactoria en el sentido Ujú. de poder intervenir, de poder ser parte de la reconfiguración, de la reconstrucción de una persona, ¿no? De poder ayudarle en la resolución de un problema determinado. Y fíjate que esta resolución puede implicar cuestiones muy, muy sensibles, cuestiones Ujú. muy ah, impactantes, incluso no solamente para la persona, sino para su entorno más cercano, como puede ser la familia o su grupo social más cercano. Entonces, a poder intervenir y poder hacer uso del entrenamiento y del conocimiento que has tenido para impactar de esta manera, evidentemente, como lo planteas, es algo muy satisfactorio y que reditúa en términos de, pues, de logro, ¿no? De sentido de logro para el terapeuta. Sí, Francisco está en México, vive en México, así que bueno, la experiencia que a él le toca tener, vivir, pues es en ese país, ¿sí? Quisiera que continuáramos nuestra conversación. Eh, Quisiera que me dieras una especie como de diagnóstico rápido, ¿no? De la realidad que tú enfrentas ahí. Ah, ¿Qué tipo de problemática es la problemática más recurrente? Es una pregunta que me viene a la cabeza. Y otra pregunta que me parece que van, como se dice coloquialmente, junto con pegado, es hasta qué punto la población, ahí la gente, el ciudadano común, tiene conciencia de la importancia del cuidado de la salud mental, ¿no? sí, qué bueno que me haces esta pregunta, fíjate, porque en lo que a mí respecta, en mi experiencia cotidiana, en el día a día, ¿no? De profesional, te puedo hacer así como un breve análisis. Dime. Fíjate que de entrada te puedo decir que mi consulta mayormente está constituida por mujeres, Sí, ¿no? me Es imagino. decir, gran parte de las personas que asisten a terapia son mujeres. Es decir, las mujeres han puesto mucho más empeño en el cuidado de la salud mental y quizás en la parte física, que no tengo el dato en este momento, pero desde mi experiencia te digo que yo creo que el 80-85% de las personas que asisten a mi consulta son mujeres. Ujú. Otro dato importante es, eh, hay un grupo etario muy definido. ¿Un grupo qué? Y Perdón. un grupo etario, un grupo, ¿Qué significa eso? una generación, pues, ¿no? Es Ujú. decir, un margen de edad, ¿no? Sí, sí, Que es sí. más o menos entre Una camada una camada, ¿no? En términos más, coloquial. más coloquiales, correcto. Es decir, más o menos como de los 20, 22 a los 40 años. Ese rango de edad es el rango que siento yo ha descubierto o ha cuestionado la posibilidad de ir al psicólogo y que no se vea como un acto de debilidad o como se vea un acto de, pues, de locura, ¿no? Como en algún tiempo se llegó a pensar y son los que han roto fundamentalmente con el mito de la asistencia para la salud mental. Y entonces, gran parte de mi consulta son mujeres y son mujeres jóvenes que están en este rango de edad. Son ¿Qué tipo? millennials. Son los millennials, los famosos millennials son los que han roto pues con el esquema y creo que es una de las grandes aportaciones que tiene esta generación, es decir, desmitificar la asistencia a un psicólogo como parte de su cuidado personal. Sin embargo, Eh, sin sí, sí, embargo, de acuerdo a lo que tú mismo acabas de decir, serían las millennials, ¿no? O sea, serían serían las las millennials, correcto. millennials. Ujú. Aunque también quisiera hacer aquí una acotación, es decir, son las milenias, pero en mi percepción, poco a poco se empiezan a integrar los varones, ¿sí? Es decir, poco a poco comienzan a probar, a intentar también hacer uso de las herramientas terapéuticas, que también he de decir
son como un poquito más resistentes, ¿no? Es decir, van como a más a las expectativas, como a ver de qué va esto, ¿no? En cambio, generalmente las mujeres van como con esta apertura, ¿no? Vengo a que me ayudes, vengo a intentar cambiar y vengo a intentar a resolver. Exacto. Sí, claro, sí, es que esta imagen que me estás pues dibujando aquí confirma muchas intuiciones que yo he tenido a lo largo de la vida, ¿no? Como profesor que me he dado cuenta, yo he llegado a la conclusión de que las mujeres son, fíjate, esto no tiene ningún valor estadístico, simplemente es mi impresión, pues, ¿no? Que las mujeres son criaturas muy solidarias Mm. y muy abiertas a la interacción y sobre todo, fíjate, las mujeres siempre suelen pedir ayuda, ¿no? Lo cual es una actitud bien inteligente, pues, ¿no? Entonces, eso es coincidente, eso coincide con lo que tú acabas de decir, ¿no? Es decir, son las mujeres las que van contigo porque necesitan ayuda y están receptivas y están abiertas a la ayuda y ponen manos a la obra, ¿no? Entonces, el lado machirulo ahí, pues, es reacio, es refractario porque piensa que, pues, es una muestra de debilidad que alguien le eche la mano, ¿no? Totalmente, totalmente. Es decir, van como con más reticencia, te digo. Incluso, fíjate que en mi experiencia luego van como con esta sensación de competencia, ¿no? Pues, ¿qué me puede decir este, no? O sea, O sea que ¿verdad? te sientes retado a veces. Sí, como con esta, ¿no? Como con este desdén, ¿no? Y entonces, en algunos casos, no en todos, ¿verdad? Pero es mucho más común, evidentemente, verlo justamente con los varones, con los hombres, ¿no? Totalmente. Mucho cuidado, no te va a ver mañana pasado en YouTube en un video ahí agarrándote a golpes allá afuera de tu consultorio, ¿no? Ya me dio calor. Fíjate Oye, pero sí, que ahorita que sí. entiendo perfectamente eso que tú me estás diciendo y creo que hasta me siento un poco culpable, porque yo en una ocasión, pues tuve un encuentro con una señora, una terapeuta, que se prolongó a lo largo de varias semanas y empezamos ahí a hablar y era una cuestión, o sea, tenía que ver con la ansiedad. Y estábamos Ajá, hablando ahí, bla, 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 bla. Primero ella como que me dio piola, ¿no? Como se dice coloquialmente, para que yo hablara y digamos, que se echara la puza y aplastara todo lo que quería, tomaba nota, ¿no? Y después ya claro. entramos en una conversación, ¿sí? Y era pues una perspectiva así, ¿cómo se llama? Conductista, ¿cómo se llama en inglés, en español? Conductual. Cognitivo conductual, Eso es cognitivo conductual. cognitivo conductual, ¿no? Y entonces resulta que yo tenía mucho tiempo enfrentando ese problema. Entonces, por mi formación y por mis circunstancias de vida, pues lo primero que hice fue informarme sobre el asunto, ¿no? Digamos que adopté una actitud intelectual, ¿no? Entonces empecé a informarme y a ver quiénes eran los picudos y a leer y a leer. Y entonces, después de una o dos sesiones, ella me dijo, mira, te voy a recomendar que te leas estos libros, tú que eres lector y que te gusta esto. Y entonces lo agarré la lista luego le dije, este ya lo leí, este ya lo leí, este ya lo leí. Mira, ¿sabes qué? Hay uno que es parecido a este y le dije, no sé si lo tengas tú, también podrías echarle un ojo. Entonces me di cuenta que ella adoptó una actitud así como que cayó una barrera en ese momento, ¿me entiendes? Claro. Pero yo te juro que no quería imponer nada. Yo me entré en una conversación porque yo había leído todo eso, porque pues Ujú. me había informado, pues, ¿no? Total que las cosas no salieron muy bien. Después ya separamos nuestros caminos, ¿verdad? Pero ahora que tú mencionas esto de querer, capaz que ella percibió que yo era uno de esos viejos ahí necios, ¿no? Aferrados que quería imponer su verdad.
pero no había tal, ¿no? Simplemente quería yo referir que ya conocía muchos de los títulos que ella me había compartido, ¿no? Fíjate que esto me da para hacer un comentario, ¿no? Que también es algo que yo percibo y veo mucho en el espacio terapéutico. Y es muchos de los problemas que se presentan ahí son problemas racionalmente entendidos, ¿no? Es decir, ¿Problemas qué? racionalmente entendibles, ¿no? Lógicamente tengo que hacer esto, lógicamente Ujú. me está pasando esto por esto, o sea, desde la lógica puedes entender, desde la lógica racional puedes entenderlo perfectamente, ¿no? Entonces, si tú como terapeuta intentas como entrar por esa vía, ¿no? Evidentemente, pues no vas a lograr mucho. Muchos de los pacientes me dicen, lo entiendo perfectamente, pero no dejo de sentir este malestar. Ah, claro, pues que son dos cosas diferentes, ¿no? Exactamente. Y entonces cuando tú intervienes, tienes que justamente verlo desde este punto de vista. ¿Tengo que entrarle desde la construcción o de construcción de significados o tengo que entrarle desde la parte más emocional? ¿No? Que es donde muchas veces nos atoramos. Sobre todo, como bien lo planteas, personas que tienen acceso, y los millennials en su mayoría tienen acceso a la información, Ujú. acceso al conocimiento, y entonces luego llegan con un discurso muy hecho, con un discurso muy elaborado, y entonces dicen, lo tengo resuelto desde el punto de vista racional, pero luego no dejo de sentir esto. Y es ahí donde se atoran, justamente, ¿no? Y eso es algo que también se presenta mucho en la terapia. Oye, ¿y lo traen realmente, esos conceptos son serios o son de esos de psicólogo de Instagram, ¿no? No me refiero a esta parte como de entender desde la psicología, sino entender lo que pasa desde su Ah, propia realidad, ¿no? o sea O que, sea, lo tienen muy matizado, yo sé que tengo que hacer esto, yo sé que tengo que hacer esto otro, o sea, lo tienen muy bien elaborado, pero pero no alcanzan pues a resolverlo, ¿no? claro. Porque su medida o su estrategia de afrontamiento, pues es la parte racional. Y entonces dejamos de lado esta otra parte que está por ahí un poquito más profunda, un poquito menos visible y un poquito menos comprensible también, que es la parte emocional, ¿no? Sí, claro. Oye, pero acuérdate, hay un verso de Neruda que dice, las razones del corazón, la razón las desconoce. Totalmente. Oye, pero Pero nos pasa todo el tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. A veces hacemos lo contrario, ¿no? Yo recuerdo a San Pablo en una de sus epístolas dice eso, ¿no? Lo que yo quiero, lo que tengo que hacer es precisamente lo que no hago, ¿no? Y agarro un monte, me voy por otro lado, ¿no? Y pues así pasa, sabemos que tenemos que medirnos en la comida y en la bebida y qué es lo que hacemos, sobre todo en estas fiestas que acaban de pasar. Bueno, pues ahí nos volvemos locos, pues, ¿no? En una orgía calórica ahí de excesos, ¿no? Sabemos que tenemos que hacer ejercicio y pues nos da flojera y no nos levantamos. Racionalmente podemos estar de acuerdo con muchas cosas, creo yo, ¿verdad? Pero de ahí totalmente. a que se convierten en realidad, pues ahí del dicho al hecho hay mucho trecho, como dice el dicho. Ahora, para un psicoterapeuta, tú eres un psicoterapeuta, ¿verdad? Así te puedo llamar. Sí, efectivamente, yo estudié la carrera de psicología y luego tengo una especialidad en terapia psicológica, ¿no? Así Bueno, es, entonces, correcto. para un psicoterapeuta como tú, ¿qué reto representa esta noción, esta fractura entre la conciencia racional y lo que tú llamas el mundo emocional? Que es lo más importante, creo yo, ¿no? Porque somos seres profundamente emocionales. Totalmente, totalmente.
y es un gran reto, evidentemente, ¿no? Claro que para eso lo que estamos aquí nosotros hablando y platicando, pues ya en su momento alguien se lo planteó y luego empezaron a estudiarlo y verlo y cómo es que se podía abordar y cómo es que se podía trabajar, ¿no? Entonces, evidentemente es un reto el poder trabajar sobre una base que es una base más emocional o estos automatismos, ¿no? O esta parte inconsciente de la persona. Y no me refiero a la parte inconsciente freudiana, ¿no? Estamos hablando de dos conceptos diferentes, sino estos automatismos, es decir, estas maneras de reaccionar ante ciertas circunstancias que tenemos muy arraigadas y que las hacemos de manera automática Mm. sin filtrarlas desde la perspectiva racional. Entonces, ahí es donde generalmente se trabaja para modificar estos automatismos, ¿no? Entonces, digamos que tienes ya una estrategia, un camino para abrir brecha y empezar a trabajar la parte emocional. Totalmente, totalmente. Hay técnicas que te permiten trabajar. Estamos platicando, estamos narrando. Y entonces, en el uso del lenguaje, fundamentalmente, porque mi modelo mi modelo de atención psicológica, de atención terapéutica, se fundamenta en esta parte, ¿no? Tiene como un sustrato constructivista Ujú. radical, entonces, plantea la base de que cada persona construye su realidad a partir del mundo de significados de la persona que tiene que ver evidentemente con el lenguaje, con la narrativa de la persona. Y es en esta narrativa de la persona donde uno interactúa de manera muy sutil para ir cambiando estos automatismos que le permitan entonces sí, desde lo racional, aterrizar en aquello que se ha propuesto y que no ha podido lograr. Oye, Paco, ¿y te ha pasado? Me imagino que sí, ¿no? Perdón, Ajá. perdona que te haga preguntas estúpidas, pues, pero No, son no, no. preguntas, ingenuas de alguien que no vive en ese mundo, ¿no? Pero, por Claro. ejemplo, yo pienso en mi caso, ¿no? Si yo fuera contigo y te toco la puerta y y me recibes y me das una, ¿cómo se llama? Una cita y tal y cual. Ajá. Yo pienso que en este momento de mi vida, ese encuentro terapéutico sería muy productivo, porque de mi parte existe la total disposición para ello. Pero hace algunos años la historia hubiera sido muy diferente. Entonces, yo pienso que para que la terapia funcione se requiere una doble voluntad, ¿no? La del terapeuta y la del paciente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si hay una persona que va ahí porque va coaccionada? Si tú ves que realmente no hay una disposición o interés genuino por entrar en la terapia, ¿qué sucede ahí? ¿Qué es lo que hace típicamente un terapeuta? ¿Le da una palmada en la espalda y le dice que ya no regrese o qué? Fíjate que esto que dices es muy, muy importante. La teoría del cambio y que se ha aplicado y se ha estudiado en estos procesos terapéuticos, porque alguien se preguntó alguna vez, Uh -huh, oye, y entonces, ¿a qué va una persona a terapia? Pues a cambiar, ¿no? uh O -huh, sea, va a cambiar algo que no le gusta, que no uh está -huh. bien o que está haciendo ahí un efecto negativo. Ok, luego, y entonces, ¿qué funciona en la terapia? Es decir, ¿qué elementos de la terapia son los que tienen un mayor impacto en el cambio de la persona? Sí. ¿No? Y entonces, te das cuenta, ¿sí? Que muchos hablaban de la habilidad técnica del terapeuta, pero el descubrimiento fue que la disposición al cambio de la persona representa casi el 40% de la posibilidad del cambio, ¿no? La técnica, fíjate bien, la técnica, hablando de la técnica desde lo que aprendes en la escuela, lo que aprendes en este entrenamiento, solo representa el 15%, Uh -huh. ¿sí? Y lo demás que es? La otra parte, fíjate bien, la otra Que es parte, casi casi la mitad.
O sea, La otra, 45%. la otra parte tiene que ver con la relación terapéutica. Es Ya. decir, cómo me relaciono yo como terapeuta con mi paciente o mi consultante, como le queramos llamar. Ujú. Eso es lo que hace que las cosas funcionen. Y si tú le pones la disposición del cambio, entonces ya tienes una gran ventaja, ¿no? Claro. Entonces, por eso cuando uno trabaja en el espacio terapéutico, es fundamental trabajar la relación terapéutica, es decir, cómo me estoy relacionando con mi paciente. Puede traer una excelente predisposición al cambio. Puedo ser muy bueno técnicamente, pero si no encuentro los hilos que me comuniquen con mi paciente, seguramente va a volver, ¿no? Claro. Así es. Ahora, volviendo a tu pregunta, ese es un poquito como el preámbulo. Incluso, fíjate, hay un libro que escribe, que se llama El arte del cambio, de Paul Watzlawick. Él plantea que hay dos tipos de personas que llegan a tu consultorio, ¿no? Que son los clientes le llama él, es decir, la gente que viene con una predisposición al cambio y que son pues los más fáciles de trabajar. Y luego vienen los pacientes, aquellos que vienen, como bien lo planteas, como más obligados, coaccionados. Me ha tocado sobre todo adolescentes que Claro. van como empujados por los papás, ¿no? Ay, las parejas también, y luego, El marido, yo si no, creo. el marido, la esposa le dice, si no vas a terapia, pues no vamos a regresar o no vamos a avanzar, X o Y, ¿no? Entonces lo condicionan. Aunque yo no me dedico a eso, hay otros terapeutas que reciben este tipo de personas, pero por cuestiones de carácter legal. Es decir, el juez le fijó un determinado número de sesiones terapéuticas. Y entonces va con el terapeuta, pues evidentemente, pues obligado, ¿no? Y entonces con eso tenemos que decir, son personas que son más complicadas de trabajar, pero que de alguna manera son trabajables. Tienen desde mi perspectiva menos probabilidades de lograr el cambio, pero finalmente existen las técnicas y las herramientas para poder trabajar con estas, nosotros lo llamamos resistencias, o sea, trabajamos con resistencias de parte de la persona para poder pues lograr el cambio. Pues me imagino que debe ser muy difícil. Es como meter un gato en un costal, yo creo, ¿no? O sea, cuando hay esa resistencia de alguien que se ve coaccionado por la mujer o por el juez, ¿no? Pero fíjate qué interesante lo que dices, que es posible. Ahora, yo te iba a hacer, fíjate, lo que tú mencionaste era la siguiente pregunta que te iba a hacer, ¿no? ¿Hasta qué punto es determinante esto que en inglés llaman rapport, ¿no? Que es esta especie de relación que se da entre las personas, o buen rollo, digamos, o mal rollo, ¿no? Esta química también se dice en español, ¿no? Que se da, que a veces funciona y a veces no funciona, y que es un misterio, la verdad, para mí lo es, ¿no? Fíjate, yo tengo 22 años enseñando, o sea, dando clases, y todavía es hora que yo no sé por qué diablos hay una clase en un grupo funciona de maravilla y la misma clase en otro grupo, una hora después, es una total basura. Y yo, pues a mí me tienen que evaluar cada semestre y yo me rompí durante muchos años la cabeza, Paco, sobre pensando sobre esto, ¿no? Claro, ajá. Y me sentía mal, me decía, ¿por qué me fue mal? ¿Por qué me evaluaron mal o no tan bien como quería en este grupo? Sí, mire, yo le eché tantas ganas. Yo sabía digamos que en la dimensión de mi conciencia que había hecho lo debido, que había hecho mis deberes, mi tarea, pues, ¿no? Y tal, y no funcionó. Hasta que un día, fíjate, tuve una revelación que la menciono porque viene al caso con eso que tú estás hablando. Dije, es que es como bailar.
O sea, lo que hace el otro también importa para el resultado final. No toda la responsabilidad es mía. Entonces sentí una liberación, ¿no? Ahora, en el caso de una clase, un grupo es interesante porque incluso tratándose de muchas personas, cada grupo tiene su carácter, ¿no? Entonces, hay un grupo que es amable, hay un grupo que es Claro. reacio, hay un grupo que son unos desgraciados, hay un grupo que son indiferentes, ¿no? Cada grupo adquiere un carácter. Pero me di cuenta de que no era toda la responsabilidad mía, ¿no? Entonces eso ya me descargó un poco de las cochinas culpas, ¿no? Sí, fíjate que lo describes muy bien. Igual pasa en la terapia, igual pasa en la terapia, porque tú puedes echarle muchas ganas, ser muy colmilludo en el asunto, pero si no se da la relación terapéutica, es muy poco probable que funcione. Y entonces, alguna vez también me lo pregunté, es decir, ¿por qué esta persona no regresó? Y te pones a revisar, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que hiciste? Si lo hiciste bien, si incluso tus propios diálogos, si no cometiste alguna torpeza, pero te das cuenta de que no. Entonces, justamente llegas a comprender que hay relaciones terapéuticas que por más empeño que pongas, simplemente no se van a dar. Y entonces, pues no sé por qué no se den, ¿no? Algo pasa que Simplemente pasa. definitivamente no se da. Afortunadamente son las menos, ¿no? Pero esto también puede pasar y ni modo, hay que también jugar con esa baraja, ¿no? Oye, tú mencionaste una palabra que es mágica aquí, el cambio, ¿no? Dijiste que finalmente la gente va a tu consulta, no pues para saludarte ni para compartir recetas de cocina o a preguntarte sobre el partido del domingo, ¿no? Va Claro. con un objetivo muy, muy claro que es el cambio, ¿no? ¿Tú qué le dirías a la gente que nos estás escuchando? ¿Es posible el cambio? ¿Es posible pasar de un estado de vida lleno de sufrimiento, de dolor, de confusión, de angustia, a un estado, si no, pues el paraíso en la tierra, un estado más vivible, más confortable, más cómodo, más sensato? Totalmente, totalmente. Es decir, el cambio es posible y creo que el hecho de que hagamos una revisión personal de nuestra propia historia, vamos a entender que en esta historia hay muchos cambios que nos han situado en el lugar donde estamos. Yo te puedo apostar, Alejandro, que si yo revisara cada una de las historias, te darías cuenta, decir, ¿y cómo llegué aquí? Es decir, jamás me imaginé en este punto haciendo esto. ¿Cómo, Y cómo, cómo, entonces, cómo llegué aquí quién? la persona, ¿no? Ah, Cómo llegué a este momento de mi vida, en este contexto, ¿no? Haciendo esto, ¿no? es como que Entonces, la persona regresa el cassette ahí y empieza a tratar de deshacer el nudo de la madeja. claro, y te das cuenta que para ello, pues fue necesario una serie de cambios, ¿no? Entonces, el cambio es posible. Es una pregunta muy sensata porque luego parece ser que, que tiene que ver, fíjate que tiene que ver justamente con la narrativa de la persona. Es decir, si yo creo que el cambio es posible, entonces tengo muchas más probabilidades de lograrlo que aquella persona que llega y dice, no, ¿para qué? Todo sigue igual, así nací y Ujú. así soy, ¿no? Y entonces esta narrativa te ancla a un estado de cosas que no te permite, evidentemente, hacer los cambios. Y fíjate que ahorita que tú decías, ¿será posible una vida libre de sufrimientos o al menos no libre de sufrimientos porque eso es imposible, Imposible, ¿sí? pero sí una vida mejor, una vida Más mucho tranquila. más disfrutable? Y entonces yo creo que sí es posible. Y si lo vemos desde acá, puede parecer un cambio abrupto, pero una de las premisas fundamentales del Sí. cambio es, son los cambios pequeños que llevan a otro cambio, que llevan a otro cambio y que llevan a otro cambio y que te permiten hacer a final de cuentas, el gran cambio.
Entonces, por supuesto que es posible. Fíjate que yo he visto estos cambios en las personas. Eso Yo te he iba a decir, visto, pausa, detente sí, ahí. Es que hacia allá iba yo hacia la siguiente pregunta. sí, ¿Cuánto tiempo tienes tú dedicado a la terapia, como terapeuta? yo creo que tengo como unos 12 años más o menos Bueno, haciendo terapia. entonces en todo este tiempo, obvio que has visto un montón de gente. ¿Qué, Así es. qué casos recuerdas tú, no? ¿O qué situaciones memorables en tu historia profesional podrías compartir con nosotros que demuestren de manera fehaciente, ¿no? Hasta qué punto es posible la transformación cuando hay una intervención profesional como la que tú propones? Fíjate que voy a comenzar un poquito voy a ir atrás en cuanto me decías qué tipo de casos son los que más te llegan, ¿no? No me lo preguntaste, se lo dejamos un poquito ahí en el aire, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Ah, y fíjate que gran parte de las personas que me llegan a mi consulta tienen que ver con duelos, es decir, con pérdidas. ¿Con pérdidas de personas o de pérdidas en general? Pérdidas fundamentalmente, pérdidas de, am, de Ujú. personas que mueren, Sí. y pérdidas relacionales, Me fundamentalmente, imagino. ¿sí? Eso es lo que más Divorcios, no. divorcios, rupturas, los duelos, no tenemos duelos amorosos, son las rupturas de pareja, están a la orden del día. Es decir, es algo, yo creo que el 50-60% de mi consulta tiene que ver con esto, ¿no? Ujú. Entonces, cuando tú llegas a cuando tú escuchas, Alex, cuando tú escuchas a una persona que recién llega a tu espacio y Sí. te plantea este relato de la pérdida, y cuando te plantean, yo de aquí no voy a salir, yo definitivamente no voy a ser el mismo, la misma. Ah, Creo que estoy totalmente perdido y confundido en la vida. Es decir, llegan a ser pérdidas que sacuden a la persona. Entonces, incluso puedes ver su imagen, ¿no? Deteriorada, es decir, personas que se les ve el rostro ah, Sí. cabizbajo, reflejan vívidamente la La tristeza. fractura interior, ¿no? Totalmente. Yo en algún tiempo lo notaba, luego hice como este contraste, ¿no? Entonces le decía yo a la persona, tómate una foto, Mm, ¿no? Tómate una foto selfie. y guárdala ahí, ¿no? Y vamos a ver qué pasa en unas semanas, ¿no? Y entonces muchos de los duelos tienen que trabajarse fundamentalmente en acompañamiento y sobre todo en poder incorporar la pérdida a una nueva realidad. Es decir, la persona ya no está y entonces tengo que vivir y tengo que acomodar mi realidad sin esa persona en la que yo confiaba, en la que yo tenía cifradas mis esperanzas, X, Y o Z, Ujú. ¿verdad? Sí. Entonces, cuando haces estos procesos de acompañamiento y llegas a colocar a la persona en una posición en la que la vida vuelve a tener un sentido y en que la vida me sigue doliendo, dicen las personas, pero lo puedo manejar mucho mejor y se abren nuevas expectativas y se abren nuevas posibilidades. Entonces, este tipo de situaciones son muy frecuentes, de tal manera que nos permiten ver cambios sustanciales en la persona. Tiene que ver fundamentalmente con pérdidas, ¿no? Gran parte de lo que atiendo yo y es como mi enfoque, tiene que ver con la parte relacional. Es decir, muchos de los problemas que tenemos en la vida tiene que ver con cómo nos relacionamos.
con con nuestro entorno más cercano principalmente. Cuando hay una falla o una fractura o un daño en estas relaciones es cuando vienen las situaciones problemáticas para la persona. Ujú. Entonces, eh, evidentemente es una de de las situaciones que más atiendo, ¿no? Que más llegan a mi consulta. A ver, ¿Vale? clarificando un poco lo que dices, Sí, la gran mayoría de tus clientes o de tus pacientes son personas que han sufrido o que están atravesando un proceso de duelo, una pérdida que yo asumo es irreparable, ¿no? Y que tú lo que has visto ahí es que muchos de ellos, me imagino que no todos, pero muchos de ellos han podido reengancharse otra vez a la vida y han podido continuar con su vida y se han abierto a nuevos escenarios existenciales, ¿no? totalmente. Entonces, Totalmente. digo esto porque hay cierto escepticismo que a veces, mira, yo he encontrado, por ejemplo, escepticismo a la psicoterapia de parte de personas que pues, son muy soberbios y tienen una visión así un tanto cuadrada y un tanto así positivista, ¿no? En el sentido científico o intelectual y creen que a sí mismos se bastan y que todo esto son tonterías cercanas a la astrología, ¿no? Luego hay personas que vienen, por ejemplo, que tienen un trasfondo, un background un religioso muy fuerte, ¿no? Y entonces piensan que a través de de la práctica de su religión o a través de la fe van a poder solucionar todos los problemas. Y hay otro grupo que yo he visto ahí que son los deterministas, estos que tú mencionabas mucho, ¿no? Estas personas que dicen, no, pues yo soy quien soy y no me parezco a nadie, ¿no? Y Así es. así nací y así moriré, soy como mi padre y como mi abuelo, el que nace pa' maceta no pasa del corredor, es decir, el pensamiento determinista que supone que no hay forma alguna de modificar nuestro paso por el mundo, que simplemente somos como receptáculos de un destino, ¿no? Así es. Y fíjate que te menciono todo esto porque ayer, en el capítulo de ayer de este canal, por cierto, no he mencionado, se llama Escuela de Sentido. Por Dios, qué bárbaro, qué mal vendedor soy de mi producto. Este señor, leí hice referencia a una entrevista de un señor, un neurocientífico, un experto en neurociencia, que ha estudiado el cerebro durante muchísimo tiempo. Y entonces él hablaba mucho precisamente, lo compartí porque eh, precisamente avalaba mi rollo, mi discurso, ¿no? Que son las cosas que yo siempre repito en este canal. Hablaba, por ejemplo, de indefensión aprendida, aunque no lo mencionaba así, ¿no? Pero hablaba mucho de eso que tú estás diciendo ahorita, ¿no? Dice, somos expertos en tratarnos mal. Y él decía que era posible, incluso mensurable, ¿no? Es decir, medible el impacto que el relato que nos hacemos a nosotros mismos tiene en nuestra plasticidad cerebral. Caray, interesante. Fíjate, o sea, el impacto de la historia que nos contamos a nosotros va a determinar cómo vivimos nuestra. Y eso es exactamente lo que tú estás diciendo ahorita, pues, ¿no? Entonces, yo pienso que desde el punto de vista de un terapeuta como tú, tener noción clara de la importancia del valor de los símbolos, ¿no? De nuestro propio relato, tiene como herramienta de transformación y de cambio y de adaptación a situaciones de estrés o de caos o de pérdida, como dices tú, ¿no? Entonces, la, Totalmente. dice él, por ejemplo, hace referencia mucho a esta noción de la profecía autocumplida, ¿no? Como esta persona que asume que es un perdedor, pues no hace nada porque soy un perdedor. Entonces le va mal en la vida y dice, ¿qué hubo? ¿Qué les dije? Oye, pues te fue mal, compadre, porque no te levantaste en la mañana, pues. Entonces dice, entramos en un loop, ¿no? En un círculo vicioso, en una espiral del que es muy difícil salir, muy difícil salir. Estamos allí como si la cadena de la bicicleta, ¿no? Se te saliera y estás pedaleando, pero no avanzas. Lo que necesitas es que alguien como tú le ayude a meter la cadena para seguir caminando, ¿no? Pienso yo.
Totalmente, totalmente. Fíjate que lo describes muy bien, es decir, la manera, hay un autor que me encanta lo que dice y comienza con esta pregunta, ¿no? Dice, ¿qué cuento es el que te cuentas? ¿No? Y a partir de aquí, de esta narrativa personal, puedes entender el mundo de la persona, el mundo de significados de la persona. Y entonces justamente lo que tú dices con respecto de la profecía autocumplida. Y otra parte que mencionas que me pareció también muy interesante y es algo muy, muy frecuente es el diálogo interno, ¿no? Este diálogo interno. Fíjate que hay una autora, Carranzana, se apellida, que habla que son tres los elementos fundamentales o los tres pies, por así decirlo, Las tres para patas. una buena, las tres patas para una buena salud mental, ¿no? Y el primero que pone sobre la mesa es justamente el diálogo interno. Es decir, las personas con una salud mental buena son personas que se sienten satisfechas consigo mismas. Entonces, esto solo puede lograrse en la medida de que pueda calibrar este diálogo interno. Fíjate, había una vez una persona en mi consultorio que yo veía cómo se hablaba a sí misma en su narrativa. Era una chica y cómo se hablaba en su narrativa y decía, pues es que eres muy tonta, ¿por qué no lo lograste? No hiciste, me caigo mal cuando no puedo hablar en público, cuando no puedo exigir esta parte, no pude hacer esto o aquello, y entonces era una constante de estarse recriminando de esta manera tan aguda. Y entonces me estaba platicando y me llamó mucho la atención que ella me platicaba que luego le ha ido tan mal que salió de su trabajo y entonces va a su carro y entonces intenta prender el carro y el carro no prendió. Y entonces intenta prender el carro nueva cuenta y no prendió. Y entonces se queda como en esta parte, ¿no? De cavilando qué es lo que va a hacer y empieza a hablarle al carro. Y le dice, chiquito, bonito, Como si fuera un tú, caballo. sí, tú siempre que me has sacado, siempre me has llevado, siempre me has traído. Y empieza con un diálogo ahí. Y entonces yo le digo, le hablas mejor a tu carro que a ti misma, ¿te das cuenta? Y entonces para ella fue muy confrontativo. Oye, Justamente tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo corregimos nuestros diálogos internos. Sí, eso que acabas de decir, fíjate, es interesante, haciendo referencia a la misma entrevista, este hombre se llamaba Mariano Sigman. Mariano Sigman. Decía don Mariano, decía que el diálogo, que nosotros necesitamos verbalizar para comprender mejor. Entonces, yo eché cohetes y campanas al vuelo porque yo toda la vida he sido un practicante del soliloquio, pues desde que era niño, hable y hable, hable, pero soy consciente, o sea, no es que esté un loquito que va correteando aviones ahí en la Plaza del Pueblo, ¿no? Sino que cuando estoy claro, bañándome, cuando voy manejando, cuando voy... pero voy organizando mi propio flujo de conciencia, pues, ¿no? claro. Pero lo que tú acabas de decir, que esa señora o esa muchacha estaba en este discurso, o sea, hablándose a sí misma, como proyectándose en tercera persona, ¿no? O sea, hablándose a sí misma. Pero tú mencionaste que tú le hiciste la referencia al carro, ¿no? Cómo le hablaba al carro como si fuera su cuaco ahí. Y entonces dices que ahí le cayó el 20, ¿no? Entonces, Exacto. yo creo, a ver, corrígeme si estoy mal, pero que en el fondo, yo creo que la labor del terapeuta ha de ser la de acompañar a esta persona hasta que llegue a esa toma de conciencia o a esa caída de 20, pues para decirlo coloquialmente, ¿no? Y que de ahí en adelante, pues la persona, a partir de esa toma de conciencia, adquiere un poder que desconocía tenía, ¿no? Totalmente. Esto que planteas, fíjate, esto que planteas es como el caer el 20, es solo una parte de la terapia, ¿de acuerdo? Porque los modelos actuales, Alex, ah,
no se enfocan tanto en que la persona se dé cuenta, justamente por lo que comenzábamos al principio, es decir, racionalmente puede entenderlo, pero si no lo logra aterrizar en cambio emocional, pues no se va a dar el cambio conductual. Entonces, el darse cuenta es parte del proceso, pero hay intervenciones que hacemos nosotros para que la persona cambie sin que se dé cuenta, ¿sí? Es decir, vas a hacer este ejercicio así, 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 asado. Entonces la persona empieza a cambiar sin necesariamente darse cuenta racionalmente qué es lo que está Pero, pasando. me pregunto yo, ¿no es importante esa toma de conciencia? O sea, No, 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 no. O sea, depende del tipo de problemática. Es decir, hay dos grandes problemáticas que nosotros atendemos. Una que tiene que ver con esta parte que tú mencionabas del desarrollo personal, del desarrollo del individuo, y otra que tiene que ver con problemas muy específicos desde lo psicológico. Por ejemplo, una persona que tiene un problema obsesivo compulsivo, ¿no? O una persona que tiene una fobia, es una patología. una patología como tal. Entonces tú haces una intervención para resolver la patología, entonces la persona cambia sin necesidad de tomar conciencia, ¿sí? En el otro sentido, que es como más un coacheo, ¿no? Desde lo psicológico, claro, ahí la conversación, el diálogo, la pregunta reflexiva, pues son parte del crecimiento de la persona. Entonces estamos hablando como de dos elementos ahí, fundamental, depende pues depende del modelo terapéutico y depende también de la problemática que estemos elaborando. Hoy los modelos actuales dicen, a mí lo que importa es que cambie, no importa que no te des cuenta cómo lo hiciste. Sobre todo en ¿Sí? esos casos patológicos de los que hablas, ¿no? Sí, por ejemplo, una fobia, entonces le digo, vas a hacer esto, vas a hacer esto otro, y entonces luego la persona empieza a tener ciertos acercamientos con el objeto de la fobia sin sentir la fobia, y entonces para mí es un asunto resuelto. A ver, ¿Cómo lo? déjate, interrumpo, pero por ejemplo, eso es un tema interesante, ¿no? El tema de las fobias, porque todos tenemos, ¿no?, alguna. Alguna fobia, así Y es. yo, por ejemplo, tengo, no sé si tú tengas alguna fobia ya identificada así gacha, ¿no? Pero yo, por ejemplo, soy claustrofóbico, ¿no? Y hace como 5 años me metieron un tubo esto para hacerme ¿cómo se llama? Una tomografía. Y te ponen una máscara, es una cosa espantosa, es una de las experiencias más horribles de mi vida, ¿no? Entonces, a partir de eso, soy un poco más sensible hacia las fobias de las personas, fobias que quien no las padece, pues le parecen una estupidez, una tontería, ¿no? Pues hay gente que, por ejemplo, le da fobia a las agujas, ¿no? Hay gente que se desmaya, ¿verdad? Que les pone una vacuna y ¡ay!, caen ahí todos aguados. A mí me da una risa Exacto. espantosa, pero pues yo entiendo que para esa persona es muy fuerte. ¿Qué tipo de intervenciones se hacen con personas que tienen una fobia? Por ejemplo, Ya. vamos a suponer que yo tuviera un problema con las agujas, que me pusieron la vacuna del COVID ahí y me sacaron arrastrando como si fuera saliendo de una cantina. Sí, hay diferentes modelos que yo creo que casi todos los modelos trabajan fobias. Es como una de las patologías más trabajadas en los modelos. Ah, puedes trabajarlo desde lo conductual, ¿no? Lo conductual que es lo más eh, remoto, ¿no? Por así decirlo, en cuanto al desarrollo de la terapia. Y una de las maneras de trabajarlo sería algo que se conoce como las aproximaciones sucesivas, ¿no? Es decir, una especie de desensibilización, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tienes miedo a las agujas, es decir, a ver, ¿hasta dónde puedes soportar una aguja, ¿no? ¿Qué distancia, ¿no? Y entonces empieza a hacer un ejercicio de ir acercando la aguja hasta que vayas desensibilizando, ¿no? Esa es una técnica. Y ahora hay cuestiones muy interesantes, hay cuestiones muy de tecnología, ¿no?
que, por ejemplo, la claustrofobia o el miedo al avión, donde puedes simular en un ejercicio 3D La realidad virtual con las gafas la es... realidad virtual, exacto. Y entonces ahí haces la aproximación sucesiva. Es una de las técnicas más viejas para trabajar fobia. Oye, Paco, un día leí una técnica así medio apache, ¿no? Es así como de shock, ¿no? ¿O no te gusta nadar? ¡Órale, a nadar! Fíjate que es una técnica Sí, también, te estoy diciendo que yo leí que era real y dije, qué es, salvaje. es real y me acuerdo, por ejemplo, una persona que tenía, estábamos en un congreso, estábamos en un edificio ahí alto y entonces estaba el maestro ahí justamente trabajando esta parte, ¿no? Y entonces uno de los asistentes ahí tenía fobia a las alturas, ¿no? Entonces justamente el maestro, pues ahí termina la charla, ¿no? La clase, y entonces lo lleva a esta persona un poco engañada, ¿no? Al balcón y luego justamente lo empuja al balcón, a la orilla del balcón, ¿no? Entonces, en un movimiento muy rápido. Entonces, se le quitó la fobia, claro que se le quitó la fobia, pero de una manera muy brutal, ¿no? Como tú lo planteas, ¿no? Pero efectivamente Pero ¿cómo que lo empujó? ¿Lo empujó al vacío? ¿Cómo con...? no, no, lo empujó a la orilla, ¿no? Es decir, Y de tal manera que lo agarró ahí. lo agarró y o sea, lo lleva y lo voltea y lo pone justamente en la orilla donde puede ver el fondo, pues, ¿no? La altura, ¿no? Justamente, ¿no? Entonces, pues sí, es una práctica que se puede utilizar también. Existen otros métodos menos radicales, menos apaches, como tú dices. Por ejemplo, hay algo que me encanta. Una de las técnicas de un modelo que se llama terapia breve estratégica. Dice el terapeuta, la instrucción es decirle, a ver, vas a pensar en, ah, en tu miedo a las agujas y lo vas a hacer de una manera consciente y vas a imaginar el peor de tus escenarios, ¿no? Y empiezas a trabajar justamente la, A la- imaginarte ahí que estás a imaginar que estás siendo la técnica se llama, rodeado de agujas de ahí. la técnica se llama la peor fantasía. Sí, pues. Así se llama. Tengo Así un se llama doctor la técnica. una jeringota, así como los payasos. Sí. Y sabes una cosa, Alex, Sí. funciona, funciona, Oye, realmente funciona. es Sí. interesante porque una persona, vamos a suponer, o sea, yo hago bromas aquí tal para descomprimir el asunto, pero te pones a pensar en una persona que vivió con claustrofobia, con ¿cómo se llama? Con aracnofobia o con fobia a las alturas, agorofobia, la gente que no sale, ¿no? Que, bueno, pues esto conlleva mucho sufrimiento, muchísimo Sí, sufrimiento. Y una cosa, y resulta que la solución es una cuestión casi infantil, pues, ¿no? O sea, ¿cómo tanto sufrimiento causado por algo tan básico, tan simple, pues aparentemente, ¿no? tan banal. Y es justamente aquí en la fobia donde se representa perfectamente lo que hablábamos al principio. Lógicamente no tiene sentido que yo le tenga miedo a las arañas o que yo le tenga miedo a manejar o que yo le tenga miedo a un avión, ¿verdad? Pero evidente, o que le tenga miedo a una rata o a una cucaracha si soy una persona mucho más fuerte. Racionalmente lo entiendo, pero emocionalmente mi reacción es muy diferente, es decir, aversiva completamente. Luego entonces es aquí donde entra la psicoterapia, ¿no? Oye, pero Justamente. Perdón, esta parte que decías es cierto, ahorita podemos un poco reírnos de ello, pero hay fobias que son muy limitantes. Yo tenía una persona que, que, que tenía que trabajar en diferentes partes del país y le tenía miedo a los aviones. Imagínate hacer estos viajes siempre por tierra, que era desgastante
importante para él solo porque tenía la fobia a subirse a un avión. Entonces, sí, hay fobias que pueden ser realmente, o alguna persona que me tocó alguna vez que justamente tenía miedo de manejar, no una fobia a subirse a un auto, es ni siquiera manejar, simplemente hecho de subirse a un carro, le representaba una reacción física muy fuerte. Entonces, sí, como bien lo planteas, llega a ser en ocasiones. Oye, pues si le tienen miedo a las cucarachas bueno, pues como quiera puedo lidiar con ello, ¿no? Pero Pero hay otro, hasta que vuelan, ¿no? hasta que vuela. Corredero. Yo no les tengo fobia, pero si veo volar una, voy a pegar un grito. Oye, Claro, yo creo que todos, sí, pero hay otras cosas más serias. Yo me acuerdo, por ejemplo, mi terapeuta me hablaba del caso que tenía de un paciente que era un caballero ahí, pues, grande ya, ¿no? O sea, yo en ese momento tendría 50 años él, ¿no? Yo tendría que 39, 40 años. Entonces me dijo, no, es un profesor así como tú y tal. Y entonces estaba hablándome ella precisamente de esto que tú estás diciendo, ¿no? De cómo, pues, solamente, como dice el dicho, solamente el indio sabe lo que carga en el morral, ¿no? Y entonces cada uno trae sus propios rollos mentales. claro. Me hablaba de este caballero que resulta que tenía un problema de seguridad tremendo, seguridad personal. Entonces, como que quería una novia o algo así, pero pues no tenía novia porque el tipo no era capaz de iniciar una relación romántico afectiva con otra persona, ¿no? Entonces, yo empecé a escuchar esa historia, me impactó, pues porque me parecía una tontería, o sea, una tontería absoluta. Pero ella me dijo, no, si el caso era un caso fuerte, ¿no? Él pensaba que no era inteligente y pensaba que era muy feo. Entonces, las tenía de perder todas, ¿no? Pero ese era un cuento que él se contaba a sí mismo, pues, ¿no? Y Claro. se lo creía tanto que decía, ¿para qué le hablo a la fulana? Le gustaba una loca y no decía, ¿para qué le hablo si ni me va a pelar? Pues, ¿no? Entonces, así fueron pasando los años, pero el tipo insistió, o sea, el tipo realmente, no sé si se sentiría solo o no sé qué, pero quería una compañera. Y entonces, a donde quiero llegar es a esto. Ahí la fortuna, o sea, un accidente le sacudió el tapete por entero. Dice que el tipo pensaba que era muy feo, tenía esta onda en la cabeza, ¿no? De que era muy feo. Y entonces yo le pregunté, ¿y si estaba muy feo? Y se ríe, no, un tipo normal, me dice, ¿no? Tipo normal. Y entonces, yo le preguntaba, y yo le decía, ¿y por qué no? Pues ahora hay sitios de ligues ahí, no sea simple, pues no funciona así, me dijo, no, o sea, no es tan fácil, ¿no? O sea, para alguien que padece eso, ¿no? Entonces dice que un día iba en un centro comercial subiendo una especie, la escalera está eléctrica, ¿no? Entonces que había una serie de espejos ahí, como que era una arquitectura medio rara con muchos espejos. Entonces de pronto se fijó y vio ahí y lo dijo, ese cuate es como de mi edad y se ve bien, ¿no? Hasta que se movió y se dio cuenta que él era el mismo, ¿no? O sea, porque no era un espejo convencional, sino era un juego de espejos ahí propio de ahí Sí, sí, sí. del centro comercial. Entonces, entonces movió y entonces ya le contestaba la imagen así, luego a la izquierda, ya se dio cuenta que era él, pues entonces cuando ya salió a la escalera se dio cuenta que era él. Entonces para él fue como una especie de revolución mental, o sea, se gustó a sí mismo. Ya es que la gente cuando se toma fotos, luego él escribe, no, está muy fea, aquí me veo bien, ¿no? No, se gusta a sí mismo. Entonces él se gustó a sí mismo como si fuera una foto, ¿no? Entonces me contaba esta señora que para él representó un cambio brutal en su propio discurso, una cuestión totalmente accidental, ¿no? Entonces, de vuelta al asunto del relato personal, lo que nos contamos todos, Paco, es tan importante que creo yo tendríamos que ser mucho más cuidadosos con lo que nos decimos, ¿no? Sí, totalmente. ¿Ves?
Sí, 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 te quedaste congelado ahí, yo no sé si sí, 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 quedaste sí, sí, dormido o qué. sí, no, la plataforma. Sí, evidentemente, vuelvo al punto, ¿no? Creo que efectivamente, como bien lo planteas, la forma en que nos relatamos nuestra historia tiene que ver mucho y hemos descubierto que tiene un impacto mucho más poderoso del que pensamos. Es decir, las palabras que nos pronunciamos son de alguna manera los ladrillos de la construcción de nuestra realidad. Entonces, por eso es bien importante el diálogo interno, ¿no? Es decir, cuando hablamos, mucho se habla hoy de moda del amor propio, ¿no? ¿Qué es este asunto del amor propio? Y, y creo que alguien me lo describió de una manera que creo que es muy didáctica. Dice, el amor propio es eh, con cuánta bondad nos hablamos a Ujú. nosotros mismos. ¿No? Y yo creo que ese realmente es el amor propio. Si pudiéramos, como primer punto, para tener una buena salud mental, eh, hablarnos con más palabras bondadosas, creo que estamos abonando mucho a nuestro propio bienestar. Claro. La segunda, si quieres, vamos a la segunda, Mm. la segunda pata que hablábamos. Ah, La segunda la pata, primera era el autorrelato, el relato propio, ¿no? el diálogo interno, El diálogo correcto, interno, sí. Y correcto. la segunda es. La segunda es, ah, la segunda es bien importante y creo que es también parte de lo que nosotros, eh, eh, la primera es, las personas que se sienten satisfechas consigo mismo tienen un buen diálogo interno. Ujú. La segunda es, las personas con una buena salud mental se sienten a gusto con otras personas, ¿sí? Y entonces aquí el secreto es, fíjate bien, aprender a poner Límite. límites. Uno de los grandes problemas que yo veo también en la terapia es personas que no saben decir que no, que si no quiero hacerlo, de alguna manera termino obligado por mí mismo a hacerlo, con todo el desgaste físico y emocional que ello conlleva. Cuando aprendemos a poner límites, es un acto de autocuidado que nos permite estar bien con otras personas. De entrada puede parecer muy drástico, de entrada puede ser muy aversivo, pero cuando logramos dominar el arte de poner un límite entre mi persona y las personas que se relacionan conmigo, estoy dando un gran salto a una buena salud mental. Definitivamente es uno de los ejercicios que más me cuesta trabajo también y que más trabajo me da, que es decir, las personas llegan con esta necesidad de comunicar adecuadamente sus deseos y no ser objeto de... Una persona me decía, es que me siento invadida. Claro que te sientes invadida, porque de alguna manera a las personas, si no pones un límite adecuado, transgreden y entonces eso genera este sentimiento invasivo que genera por consiguiente un malestar. Que esto tiene que ser un asunto cultural, yo creo, ¿no? Pues, Total, aquí donde yo vivo, eso no es, bueno, sí es problema para algunas personas, pero no es tan masivo ni tan severo como allá, ¿no? O sea, es bastante, por ejemplo, una de las primeras cosas que yo recuerdo aquí es un tipo que dijo, no, yo no quiero ir, no me invite. A mí me pareció así me pareció como pero y después me di cuenta que el tipo no era malo, simplemente que no le daba la gana ir, pues, y punto, y lo comunicaba con naturalidad, y la reacción de la gente fue también igualmente natural, ¿no? Nadie se fue hablando ahí nadie. basura, no, qué mamón, nadie dijo nada, simplemente se lo tomó como algo natural, ¿no? Entonces yo creo que eso es un asunto cultural, y en México está esta cosa de que no quieres que te digan que eres un mamón
o que eres una mala persona, que grosero, ¿no? Entonces, esta idea de congraciarse siempre con el otro para que no se vaya a enojar, es que muy sentido. Es una serie de conflictos, o sea, gratuitos de la nada. Si hubiera un pacto social más sano, pues no habría necesidad de todo eso, ¿no? Totalmente, y justamente dices una palabra que se repite mucho en la terapia, el sentido de complacencia, ¿no? El sentido de caer bien a todos es brutalmente desgastante y eso genera muchos ruidos en la persona y la hacen sentir verdaderamente agobiada, ¿no? Entonces, justamente, a lo mejor tienes razón en el sentido de que tiene que ver más con nuestra cultura, con esta manera de que en la que nos relacionamos y en el que decir no puede parecer grosero, ¿no? Puede parecer como atentando Agresivo incluso, a ¿no? la agresivo incluso, ¿no? Cuando justamente tú lo planteas muy bien, pues no quiero ir, digo no y se acabó. Eso es Ya sin iré duda para la próxima, pues, ¿no? la próxima, ¿no? Ahorita quiero ir a descansar en mi casa, no sé, ¿verdad? Lo que quieras hacer, pero finalmente son tus deseos. Ok. Entonces, la segunda es aprender a poner límites. Límite. La tercera es aprender a vivir en el presente. ¿Sí? Mm. Las personas saludables mentalmente viven en el presente. No sabes cuántas personas escucho yo hablando siempre del pasado o de aquello que puede venir y que no saben si va a venir, ¿no? Entonces, hay una gran desbalance en estas narrativas, justamente volviendo a las narrativas. Una narrativa en la que estoy siempre situado en el pasado, siempre en lo que fue, siempre la añoranza o el mal recuerdo también, que es también una de las cuestiones que trabajamos bastante, es decir, algo que pasó y que me dejó un mal recuerdo y Trauma. ahí está, dale y dale y dale y no me deja vivir mi presente. O del otro lado, las personas que sí siempre tienen como esta visión, sobre todo eh, catastrófica, fatalista de lo que puede venir. Oye, y me sorprende, fíjate, me sorprende la manera en que las personas llegan a elaborar escenarios inimaginables desde lo fatal. Digo, ¿cómo llegaste a este punto? Increíble. Yo tenía un colega eh, psicólogo y tenía un buen entrenamiento terapéutico. Y entonces yo le decía, oye, ¿por qué no pones tu propio espacio y te pones a dar terapia ahí, no? Y entonces y su respuesta realmente me conmovió porque él decía, es que eh, pues no tengo la suficiente entrenamiento, pues como comenzamos todos, ¿no? Tienes que buscar una supervisión y demás, pero y luego si llego a hacer una mala intervención y pueda yo afectar a alguna persona Se y, suicida. y a lo mejor esta persona me llega a demandar y esta persona me llega a quitar lo poco que he hecho en la vida. El, ti- el tipo se situó en menos de un minuto viviendo debajo de un puente. Nos Y cazó, ¿no? lo decía realmente o sea, lo decía convencido, ¿eh? Lo decía, no, no me lo estaba diciendo, yo hasta un poco me saqué así de, caray, me di cuenta que lo estaba diciendo de una manera verdadera, Mira, ¿no? Sí, yo me río no porque sea un hombre cruel, ¿no? claro, ajá, Me estoy riendo porque me estoy viendo reflejado, porque, o sea, esa es la pata de la que yo cojeo, ¿no? El anclaje en el momento presente es algo que me cuesta muchísimo trabajo. Y mira que no soy alguien que busque en el pasado o que relabore el pasado o que viva atrapado en las nostalgias. No, mi mundo está en el porvenir. Pero como he sido ansioso toda la vida y ya de viejo descubrí que lo fui desde niño, ¿verdad? Y en un grado extremo, eh,
me pasa eso que tú estás diciendo y he descubierto cosas. Mira, por ejemplo, una cosa es el mecanismo de de la especulación trágica, como le llamo yo, es un mecanismo lógico. O sea, no es absurdo, no es que dice, y si cae un meteorito, no va a decir esa tontería. Va a partir de relaciones causales, de causa y efecto, como tú bien dijiste, ¿no? Y si llego y la riego y todo eso es lógico. Y es la forma en la que uno se convence a sí mismo. Pero es altamente improbable, ¿no? Claro. Pero es lógico y a ti no te importa. Lo que tú estás haciendo, lo que tú quieres hacer como ansioso es tratar de cortar el fuego, ¿no? Anticipar la tragedia para garantizar cierta seguridad. La segunda cosa que te quiero decir, que tiene que ver con esto. Hay ocasiones en las que somos ansiosos, los que hemos sido ansiosos, como toda persona, en que un día sucede que todo está bien. Entonces el inventario, ¿no? De arriba abajo, y todo está bien, todo está en orden, Paco, todo está en orden, todo está en su sitio, todo está cayendo. Y me acuerdo de aquel poema de Sabines, ¿no? Que empieza diciendo, tengo mujer que me ama, tengo hijos, y hace una lista de cosas positivas, ¿no? Y dice, Dios mío, ¿es esta una más de tus pruebas? ¿No? Pues más o menos por ahí van los tiros, ¿no? Yo sé cuando eso pasa. Yo sé. Digo, esto no va a durar 48 horas. No dura, no dura, no dura. Mañana, más tardar, va a llegar la señora ansiedad a tocarme la puerta y la espero y ya me la sé. Y puede suceder de una manera tan absurda como, por ejemplo, o sea, te voy a contar esto para que veas hasta qué grado llega la mente de absurda, ¿no? Tú estás conversando con alguien, ¿no? Y pasa tu jefe o tu jefa. Y tú sabes que tu jefe o tu jefa te oyó, porque tú estabas hablando ahí. Y tu jefe, típicamente, tradicionalmente, tu jefe siempre pasa y te pega una palmada. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Siempre. Y resulta que de pronto sales y tu jefe ya no está. Entonces usted lo dice, uno, se dio cuenta que estaba ahí. Dos, si no me habló, es porque tomó la decisión voluntaria y libre de no hablarme. Tres, si eso sucedió, es que trae una bronca conmigo. Cuatro, si trae una bronca conmigo, a lo mejor la semana que viene ya no tengo trabajo. O sea, todo ese escenario trágico parte de una suposición. Es como si tu cerebro ansioso, Paco, fuera hiperactivo y estuviera buscando 100,000 millones de causas y efectos para tratar de justificar un evento trágico que puede ocurrir y prevenirlo, ¿no? Entonces, yo comparto esto contigo y con toda la gente que nos está oyendo para que vean cómo opera la mente. Por eso me reía tanto, porque lo que ese señor estaba diciendo tiene toda la razón del mundo para mí, pues, ¿no? Pero pues así no se puede vivir, ¿no? No se puede vivir. Ahora, me gustaría que la primera pata era el relato que te cuentas a ti mismo, ¿no? El Sí, sí. segundo era rodearte de tener buenas relaciones con los demás, ¿no? Sí, y sobre todo con este mecanismo de aprender a A poner poner límites, a límites. poner límites. Poner límites, Y exacto. tres, apropiación del presente, ¿no? Exacto. Yo estoy seguro que toda la gente que nos está escuchando cojea de una de esas tres patas. Yo ya les confesé Totalmente. cuál es la pata de la que yo cojeo, ¿no? ¿Cuáles serían los mecanismos de intervención típicos para tratar de reforzar esa pata cucha que nosotros tenemos? ¿Podrías darnos ejemplo? Mira, mira, voy a tratar de dar algunos tips. Evidentemente, no puedo explayarme, ¿no? En las intervenciones. Pero sí voy a tratar de dar algunos tips como mucho más prácticos, como mucho más de poderlos aterrizar en nuestra cotidianidad, ¿no? Ah, ¿Qué puedo practicar para hacer un mejor diálogo interno? Primero, comienza a practicar la autoafirmación, ¿sí? Primer punto, empieza a practicar la
autoafirmación. Segundo, y es algo que tú ya habías mencionado, tú hablabas como de esta verbalización. Yo diría, ¿Puedes, es, puedes explicarnos qué es la autoafirmación? es decir, yo diría la autoafirmación o la autovalidación. Por ejemplo, yo de repente me vi me pasó esto que me pasó con mi jefe, tomando el ejemplo que acabas de dar, ¿no? Y entonces puedes llegar a sentirte un poquito incómodo, ¿no? Generalmente pudiésemos pensar, cómo eres torpe? ¿Por qué te sientes incómodo? ¿No? Ese sería un diálogo interno eh, equivocado. La autovalidación sería, es lógico y entendible que te sientas mal por esto, ¿no? Es decir, me valido a mí mismo mis propias emociones. Es lógico que haya sentido miedo, o es lógico que me sienta triste por esta situación, ¿no? Y no caer en ese, ¿por qué te pones así, hombre? Si no era tan grave el asunto. Es decir, aprender a autovalidar mis propias reacciones y mis propias emociones. Creo que esto es fundamental para mejorar mi diálogo interno. ¿Sí? Otra, este, Dijiste lo que tú habías dicho, dijiste. ah, hablabas tú de la verbalización, ¿no? El Eh, soliloquio. los soliloquios, pero hay algo que ayuda todavía, creo que mucho más. Tienes razón cuando hablas de la verbalización, pero si esta verbalización le llevas a la escritura, es un efecto terapéutico importante. Muchas de las intervenciones están justamente en el terreno de la escritura, porque no es lo mismo pensar algo que escribir algo. Y no hablo de esta escritura formal, Alex, sino hablo de esta escritura del pensamiento que tengo hecho bola en la cabeza y que empiezo a tratar de darle un sentido en la escritura. Escribir resulta poderoso. Por eso las personas que llevan un diario, me parece que son personas muy sensatas, en el sentido de que van elaborando su día a día de una manera mucho más ordenada. Incluso se pueden dar cuenta, creo que todo nos ha pasado cuando hemos escrito un diario, que vuelves a las páginas anteriores y te das cuenta de cosas verdaderamente interesantes. ¿Sí? Una cosa que me he dado cuenta en la escritura, cuando trato de traducir a escritura lo que estoy pensando, es que la gran mayoría de las veces, lo que parecía aquí una cosa súper compleja y tal, cuando lo pones en papel te das cuenta que es una tontería. O sea, Exacto. es como el parto de los montes, ¿no? Aquello de que un terremoto y si se hace una grieta y en la base de la montaña sale un ratoncito de ese tamaño. Es lo mismo. Entonces, todo ese enredijo, voy a reventar, traigo la cabeza. Y pones ahí, y luego de pronto no hayas ni qué decir, ¿no? Ya todo, pues. Hay una especie de, una especie de efecto lupa, ¿no? Aquí adentro, que hace más grande lo que no lo es, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Totalmente. Sigue, sigue. Fíjate que ahorita que dices esta parte de la escritura, rápidamente lo redondeo, ¿no? Siempre es bueno escribir nuestros pensamientos y yo agregaría un elemento más. Escribe y al final léelo en voz alta. Tiene un efecto diferente. Identifica tus voces internas y silencia las que no sean útiles. Es decir, aprende a alimentar a tus mejores voces internas. Hay una persona que utiliza una analogía que me parece muy interesante, Alex, y tiene que ver justamente con los pensamientos, estos pensamientos que son estos pensamientos recursivos, intrusivos, que nos molestan y nos Obsesivos. inquietan y nos hostigan. Dice la persona, aprende a alimentar tus pensamientos positivos. Y luego pone el ejemplo de la persona que está en la plaza dándole de comer a las palomas, ¿no?
Si le das de comer a las palomas, ¿qué va a pasar? Pues te van a seguir, ¿no? De repente puedes tener ahí un plomero, ¿no? Así pasa con los malos pensamientos, ¿sí? Aprende a sonreír, creo que también, fíjate que hay toda ya a partir justamente de lo que comentabas de la psicología positiva, la, el efecto que tienen los buenos tratos y um, eh, ac- eh, acciones como sonreír, ¿no? Sonríe aunque no tengas ganas de sonreír, que algo quedará. Aprende a agradecer, practica la autoconfianza y sobre todo algo que me parece que es fundamental, aprende a tratar tus pensamientos con humor. El humor es uno de los elementos fundamentales para trabajar en terapia. Seligman empezó en los 60 tratando personas con depresión extrema. ¿Y Ajá, exacto. te acuerdas lo que hacía? Que empezó con aquello del diario, de los tres agradecimientos diarios y no sé cuántas cosas. Así es. Las personas, no, es que no lo recuerdo puntualmente, pero tenían que escribir como 3 cosas por las que estaban agradecidas y tal. Y entonces se dieron cuenta de que esa práctica sencilla eh, mejoraba bastante a las personas. Y entonces, por ejemplo, las personas decían, sé que sigo deprimido, sé que estoy deprimido, pero es increíble cómo pasé de un estado de inmovilidad absoluta a un estado de funcionalidad, ¿no? Es decir, Exacto. podían moverse, Exacto. podían trabajar, o sea, empezar, había gente, por ejemplo, que no se bañaba, empezaron a asearse, a incorporarse otra vez a la vida gracias a este ejercicio tan simple, ¿no? Totalmente, totalmente. Tiene un efecto poderoso, como bien lo acabas de decir, eh, aunque parece muy elemental, ¿no? Eh, y además, como bien lo planteas, tiene un buen soporte ya en la literatura, ¿no? No es como que a alguien se le ocurrió ya, sino que se ha probado y efectivamente se ha replicado y ha confirmado estos resultados que mencionas. Aprender a poner límites. ¿Cómo puedo aprender a poner límites? Primero, hay que saber cuáles son mis límites, Alex. Es decir, no puedo aprender a poner límites si no sé cuáles son mis límites. Es decir, si no sé hasta dónde voy a llegar o cuál es la pretensión hasta dónde yo quiero llegar. Vuelvo a la parte de reconocerme a mí mismo y también algo que resulta fundamental. Si quieres poner límites, necesitas también aprender a respetar los límites de los demás. ¿Sí? Y, y también algo que resulta importante es, así como esperas que los otros respeten tus límites, aprende a poner límites para ti mismo. O sea, tú mismo también tienes que Ah. aprender a poner límites para ti. Es un tema, Y hay que entender, sí, hay que, continúa, termina y luego te digo algo. sí, solamente dos aspectos más. Hay que entender que poner límites es un asunto progresivo, no se logra de la noche a la mañana. Es, a final de cuentas, una habilidad que hay que desarrollar y también, finalmente, hay que entender cuándo las cosas salen fuera de nuestro control y entonces ya no dependen de nosotros. Creo que estos elementos nos van a poder ayudar a practicar esta habilidad de poner límites. Ya, sí. Yo tengo ahí mi subrayado en este asunto del poner límites, porque yo he observado, por ejemplo, hay un término que se ha puesto mucho de moda, ¿no? Que es el de autocuidado. De pronto empecé a escuchar autocuidado por aquí, autocuidado por allá. En Twitter veía hashtag autocuidado. Y de pronto escuchaba cosas como esta, veía cosas como esta en redes sociales. No, pues no fui a trabajar, me voy a quedar aquí en la cama en pijamas viendo Netflix porque autocuidado. Y yo, pues a mí no me entraba eso en la cabeza. Pues, ¿cómo que autocuidado? Oye, sí, bueno, sí, hay que cuidarnos y todo, pero somos responsables. Usted tiene una responsabilidad laboral. ¿Cómo que se va a quedar ahí en la cama viendo Netflix hasta las 2 de la tarde en pijama? ¿No? Yo Claro. no creo que el autocuidado implique una actitud caprichosa, ¿no? En la que yo,
Yo me considero el centro del universo y quiero que todo el mundo acepte esos límites que voy a poner, pero resulta que los límites, resulta que son unos límites caprichosos, ¿no? Donde yo básicamente pongo límites para no hacerme responsable de lo que tengo que hacerme responsable, ¿no? Para mí, por ejemplo, yo creo que ¿cómo se llama? Lo que yo para mí sería autocuidado sería, por ejemplo, algo tan sencillo como, yo insisto mucho, ¿no? Estoy como los viejitos, dale y dale con su tema, desdramatizar el mundo, ¿no? O sea, ¿cuántas veces, Paco, nos metemos en problemas porque estamos enamorados del drama? Entonces nos convertimos en actores de un drama monótono, una tragedia griega, pues, ¿no? Entonces todo resulta que es dramático. Y si resulta que simplemente bajándole ahí al drama, nuestra vida mejora. ¿No es esa una forma de cuidarnos a nosotros mismos y cuidar el entorno para que sea más respirable ahí en torno? Creo yo, ¿no? Digo yo. Sí, sí, Pues, imagínate que yo te vengo, totalmente. voy a comprar una cervecita porque autocuidado un miércoles, ¿no? Y llego con unos steaks ahí porque mañana no voy a trabajar, pues porque autocuidado. Hombre, no. Sí, totalmente de acuerdo. Evidentemente, tienes mucha razón en algo, ¿no? Es decir, ah, sirva esto como un referente, pues, y no como un justificante en este caso, pues, la holgazanería, ¿no? O la irresponsabilidad. Claro que uno tiene que tener una medida que le permita eh, seguir siendo funcional. Y esta parte es bien importante lo que acabas de decir. ¿En qué medida puedo saber si lo estoy haciendo bien o no? En la medida que sigue siendo funcional para ti y para los demás. Y esta parte que decías como de desdramatizar el mundo, creo que hay algo que me pareció muy interesante y te lo comento y quizás lo podamos ver en alguna otra charla que tiene que ver Sí, con sí. el victimismo, Uy, ¿no? uy, Es un esto. tema fabuloso, ¿no? Y tiene su componente psicológico muy interesante. Finalmente, cerramos con la última parte, que es aprender a vivir aquí y ahora. Uy, Eh, es la parte más difícil, es la parte más mística, ¿no? Ahí, para mí, pues ha sido muy complicado, ¿no? Fíjate, creo que hay aquí algunos elementos importantes. El primero es aceptar todo lo que llega a tu vida. Y siempre recurro a esta oración ¿cómo se llama? La serenidad, De la sabiduría, de la serenidad, serenidad, sí. ¿no? La del alcohólico Creo que es anónimo, ¿no? la que usan los alcohólicos anónimos. Me parece fabulosa porque creo que es el secreto de la salud mental, ¿no? Es Sí. decir, si lográramos hacer esto, creo que sería fabuloso. Entonces, Nos íbamos a eh, iluminar, la, ¿no? nos ibas justamente, y fíjate que es muy simple, ¿no? A ver si la recuerdo. Dice, Dios concédeme serenidad, ¿no? Para aceptar las Ah, cosas. No, para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que sí puedo cambiar y sabiduría para distinguir la diferencia. Creo que ahí está el secreto de la vida. ¿Sí? sí, sí, a ver. Ah, Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que puedo y sabiduría para conocer la diferencia. Sí. exacto, exactamente. Y Pero hace mucho tiempo yo la vi por ahí colgada y pues la veía como una frase más, ¿no? Pero hoy entiendo el significado tan profundo que tiene para la salud mental. continuamos hablando en la próxima ocasión. ¿Qué te parece? Y si hablamos del victimismo, sirva este episodio como una mera introducción aquí a lo que puedes aportar. Y si tú quieres, pues, no sé, vienes recurrentemente a abordar ya así temas específicos y yo ahí te dejo hablar completamente y bueno, si puedo, y te hago algunas preguntillas y tal.
temas que, además, la gente que nos esté escuchando, ¿no? Que nos sugieran ahí algún tema que les pueda Interesar. interesar, sí. Nada más a mí ya para terminar me gustaría decir una cosa. No, creo que no hay fórmulas mágicas, ¿no? Para provocar y para conseguir y mantener ese cambio que tanto necesitamos. Yo aquí digo misa, ¿no? Yo aquí me pongo en el, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto de que están los curas hablando? El El púlpito. púlpito ahí. Sí, me pongo aquí en el púlpito y me echo unos rollazos que ríete tú, ¿no? Y, y después en mi vida diaria, de pronto me veo faltando, ¿no? Cosas que aquí he dicho, ¿no? O sea, yendo a contracorriente. Y a mí eso antes, fíjate que me preocupaba muchísimo, ¿no? Entonces yo quería que todo fuera así, absoluto, perfecto, sin falla, ¿no? Y como si fuera una matemática, ¿no? Hasta que los años, Paco, me enseñaron que no hay tal, ¿no? Que somos peregrinos, que todo es progreso, que lo importante, por eso yo mencionaba mucho lo de la toma de la conciencia, lo importante es estar consciente, ¿no? Lo importante es regresar y recuperar el camino, decir, bueno, aquí la regué, pues, pero voy otra vez para atrás, ya sé, ya conozco el caminito de regreso. Estar en esa dinámica de trabajo, que eso sí es autocuidado, creo yo. Como, por ejemplo, si tú vas al gimnasio y de pronto viene la Navidad, tragoneaste mucho ahí, pues, oye, hay que regresar al gimnasio, hay que recuperar la rutina, no tirar la espada y decir, no, pues ya no se pudo, ¿no? Con eso me despido, yo con eso me quedo yo como último mensaje, ¿no? Sí, si me permites un poquito como hacer brevísimo resumen. Justamente hemos abordado el tema de la salud mental y puedo resumirlo de la siguiente manera. Salud mental es mucho más que un estado de la mente. Es un proceso complejo, como bien lo decías tú, es un proceso complejo que cada persona experimenta de una manera diferente, con diversos grados de dificultad y angustia, ¿no? Que pues producen resultados sociales y clínicos muy diferentes. Y como bien lo decías, podemos en algún momento dado trabajar algunos otros temas, como bien lo planteabas, alguien que pueda sugerirnos algunos temas. Se me ocurrió ahorita el asunto del victimismo. Me acabas de dar otra idea con el asunto de esta necesidad del control que a veces tenemos. Y bueno, el asunto de la felicidad, podemos abordar temas de pareja. Creo que hay un sinfín de posibilidades que podemos estar ir experimentando y me daría mucho gusto compartirlos en este tu espacio. Bueno, muy bien. Tú nada más, Francisco es terapeuta, como ustedes saben, vive en México, atiende ahí a clientelas, a su clientela ahí en el estado de Chihuahua, ¿sí? Tiene un montón de clientes, tiene cartera, ¿cómo se llama esto? Agenda llena, ¿sí? Oye, y si alguien quisiera contactarte contigo, ¿no vas a compartir ahí tu correo electrónico? Sí, claro. De hecho, fíjate que una de las cuestiones que nos dejó la pandemia a los terapeutas es este ejercicio en línea, ¿no? Que en un principio nos parecía como chocante, pero lo hemos encontrado muchos beneficios y hemos encontrado las ventajas del ejercicio en línea y al menos hasta ahorita ha probado ser tan efectivo como el ejercicio presencial. Ahí no sé si quieres que diga mi correo. Dime, Abiertamente o lo, dímelo y además en la descripción de este video ahí lo, lo voy a agregar también, ¿no? Entonces, pero dilo también. el correo es fcormsarb@hotmail.com. Ese es mi Hot- correo. Hotmail, Este, Hotmail todavía, te sales. no lo he querido cambiar. Bueno, tengo el mismo, la misma referencia, nada más que en Gmail también tengo Ajá, los entonces dos. es fcormz arroba hotmail.com o arroba gmail.com. Voy a poner aquí abajo los dos para que lo vean y si quieren mandarle un mensaje. Pues esto es muy bueno, de verdad, ya fuera de broma, lo que pasa es que él y yo bromeamos, pero es muy bueno, tiene muchísimos pacientes. Y bueno, aquí va,
tiene la generosidad suficiente como para brindarnos aquí su tiempo y compartir algunas ideas con todos nosotros. Así que si ¿tienen preguntas para el psicólogo? Bueno, pues dejen las preguntas aquí abajo, sugieran algún tema y vamos a ir trabajándolo, ¿verdad? Claro que sí, con todo gusto. Bueno, entonces se acabó. Te invito para que te suscribas, te invito para que me dejes un comentario, te invito para que compartas. Esa es la escuela de sentido. Estamos aquí en sesión, bueno, terminamos la sesión del día de hoy, pero prometemos volver más adelante. Yo vuelvo mañana y en esta semana va a haber otras sorpresillas, así que no se pierdan, no se vayan muy lejos, que aquí hay buen rollo, no se vayan. ¿A dónde van? Nos vemos en la próxima ocasión. Hasta pronto y muchas gracias, Paco. Bye bye. Bye, hasta luego.